Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a esta gran conversación donde tenemos invitadas, invitados de todo tipo, con diferentes experiencias que nos puedan compartir su punto de vista. Hoy nos acompaña un compañero muy especial de larga trayectoria en el movimiento de transformación de nuestro país para compartirnos un poco de su experiencia actual y su experiencia en el pasado. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM, también tiene una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos y es doctor en Derecho. Actualmente todos lo conocemos como vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y él es Ulises Lara López. Bienvenido, compañero. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al equipo. Gracias, Molay. No, pues gracias, muchas gracias por venir con nosotros. Sabemos que estás muy ocupado, esta ciudad es demasiado grande, muy compleja y en proceso de cambio permanente, y pues bueno, pues tú nos ayudarás a entender cómo se está dando ese proceso de cambio en lo que toca al Poder Judicial, la Fiscalía. También estás trabajando temas de buen gobierno a nivel de los gobiernos municipales con el Instituto Nacional de Formación Política. Pero tienes un pasado muy interesante y una trayectoria política importante, que desde mi punto de vista, muy humilde, pues nos ayuda a entender, como dice Andrés Manuel, sobre todo a los jóvenes, pues de dónde viene el movimiento, ¿no? Este proceso de cambio no nació ayer, no nació en el 2018, ¿no? Trae una larga data, y pues que ahora sí que un poco hablando en primera persona nos platiques un poco de dónde viene este movimiento, cómo empieza Ulises Lara sus pasos en la participación política. Muchas gracias. Pues tengo muy presente en la memoria que estaba yo empezando el CCH y había una marcha de rechazados de la UNAM y yo no entendía qué era eso de rechazados. Y el primer acercamiento fue a esta idea de ¿por qué tenemos un sistema injusto que te dice que puedes y no puedes entrar? Que acabamos de hacer muchos el examen y unos quedaban y otros quedaban fuera. Y entonces muchos compañeros que no habían sido seleccionados por el examen de la UNAM habían ingresado a nuestros salones, convivían con nosotros y se le conoció como el movimiento de rechazados. Y ahí me acerqué yo en buena medida al activismo, la idea de qué deberíamos de ser como ciudadanos, por qué no tener todas las mismas oportunidades que estaba pasando. Y de ahí prácticamente vino un movimiento muy importante porque fue ahí donde tuve la posibilidad de conocer a una mujer que sin duda impactó a una generación de ciudadanos, que fue doña Rosario Ibarra de Piedra, porque empezamos a hablar de un tema que era para entonces todavía una herida abierta, los presos políticos, pero muy especialmente los desaparecidos políticos. Y yo tengo la impresión de que eso a mí, por lo menos como a muchos, nos impactó porque ni siquiera te daban la posibilidad de recibir justicia en ningún sentido. Simplemente te secuestraban, te asesinaban. Y había una cantidad de historias, muchas de ellas lamentables, hoy apenas reconstruidas, diría, de lo que fue eso que llamamos ahora la Guerra Sucia. Pero que para aquella época, pues era, estoy hablando del 79, era una circunstancia que apenas aparecía. Y lo que sí se traducía muy claramente para nosotros era en la consigna de presos políticos, libertad. Y recuerdo que haber participado en eso a mí me llevó poco después a participar en la lucha misma dentro de mi plantel, en la defensa de los derechos básicos de los estudiantes, en hacer acciones que pues era lo que entendíamos que teníamos que hacer. Por ejemplo, tomar la dirección o tomar camiones porque no nos estaban bajando el precio. Y esto derivó en un proceso en donde después vendría, pocos años después, la entrada a la universidad. Y en la universidad otra vez apareció esta historia de los rechazados, pero ahora desde un plan general maestro que tenía el entonces rector Carpizo. Y la idea era, los estudiantes son los responsables de que las cosas estén mal, pagan demasiados exámenes extraordinarios y como no pagan por la educación no saben lo que vale, así que los vamos a dejar
que si no terminan en 3 años, dejan la escuela, y si no cumplen en 4 años su licenciatura, se quedan fuera, y todos a pagar, y toda esta lógica que tenía, pues sí, ahora también igual, ¿verdad? Competitiva. Si me lo preguntas en esa época, la idea del concepto neoliberal no aparecía, pero sí era evidente que estamos en una época de crisis. Sí. Yo había tenido que salir a trabajar, como muchos de mi generación, porque no teníamos ingresos en las casas. Habíamos vivido el 85 con el sismo, que ahora recordando los terribles sucesos en Turquía, observas cómo se caía. Bueno, eso pasó en la Ciudad de México. La corrupción mató a mucha gente, porque tú veías cómo se caían vecindades, y todo esto fue muy, además de doloroso, indignante. Y entonces muchos jóvenes entonces dijimos, no, pues está canijo, no se puede. Pero la idea, por ejemplo, de una visión democrática estaba muy lejos, muy poco asible, vamos a decirlo. Había más bien una idea muy concreta de, es el Estado, nos está haciendo. Entonces hay una lucha anticapitalista, hay una lucha antiestatista contra el estado general de las cosas. Y creo que en ese marco yo me adherí, por supuesto, desde muy joven a las ideas marxistas, a las ideas del pensamiento que llamábamos entonces revolucionario. Hablo de Mao, hablo de todos los que de alguna manera contribuyeron a entender qué pasaba, por qué teníamos que cambiar las cosas y por qué en muchos de los casos para entonces, después de ver que no había una salida por la vía democrática, tal vez la única salida tenía que ser la lucha violenta. Y eso habían hecho otros jóvenes en los años 70, que eran los que habían sido o asesinados o encarcelados, y que habíamos luchado porque los liberaran, y ahora algunos, los que afortunadamente pudieron liberar y vivieron, estaban con nosotros. Entonces hay un movimiento también paralelo de esa izquierda que trata de construir cosas. Yo me había metido a un organismo que se llamaba Movimiento Revolucionario del Pueblo, estábamos trabajando fuerte con los compañeros, habíamos apoyado, y después vino esta idea de la unidad de la izquierda y formamos el Partido Mexicano Socialista. Y estando en la universidad y estando en los prolegómenos de la huelga, de otras cosas, sonaba en la distancia una fractura en el PRI que no nos la creíamos, no la veíamos, y que terminó siendo la corriente democrática. Y fíjate qué cosas, Molay. Yo me acuerdo mucho que estaba yo en la clase y dijeron que iba a ir Porfirio Muñoz Ledo y que a lo mejor lo acompañaba Cuauhtémoc Cárdenas. Yo había conocido al ingeniero Cárdenas siendo estudiante y apoyando la lucha de los estudiantes de una casa de chavos de Morelia, en Uruapan, perdón, y habíamos ido a Morelia a pedirle que resolviera las demandas y no nos había hecho mucho caso. Entonces yo no tenía como que una imagen en ese momento a favor del ingeniero ni de todos ellos. No, mi actitud era así de, no, que vienen. Y me acuerdo que muchos los estudiantes abarrotaron el lugar, pero cuando salió era una masa de estudiantes que se iba. Y me acuerdo que nosotros en el PMS apoyábamos a una persona que sin duda era todo un personaje por su historia en la vida nacional, y sobre todo con los estudiantes por el 68, que era el ingeniero Eberto Castillo. Pero era notorio que tú tenías una presencia con Eberto y del otro lado una enorme y cada vez mayor presencia con el ingeniero Cárdenas. Que venía con una fuerza muy firme del neocardenismo, ¿no? Inicia una especie de neocardenismo. Y de más cosas, fíjate, creo que es ahí donde uno empieza a ver esto que ahora nuestro presidente dice que es conocer al pueblo, y si alguien lo conoce, creo que es sin duda él, porque percibía esas cosas. O sea, tú a veces en el mundo universitario o en el mundo de las colonias o del movimiento obrero, pues te encierras y de repente empezamos a ver muchas cosas dentro de nuestra perspectiva política. O en la militancia, ¿no? Exacto, decir, no, ya, mañana haremos un paro nacional, pues nunca hacíamos un paro nacional, pero decíamos que... Pasa. Pero esta idea empezó a fracturarse cuando la presencia de los ciudadanos a favor de Cárdenas tenía que ver con este fenómeno histórico. Es el hijo del Tata, es quien va a cambiar las cosas. El hartazgo
que nosotros habíamos percibido en el 85 con las familias que decían, no, ya estos son unos corruptazos, no nos dejan vivir. Ahora lo veías en movilizaciones. La ciudad se empezó a mover, Molay, de una manera impresionante. Jóvenes, madres de familia, activistas, que ya los habíamos visto con el CEU en el 86, pero que ahora lo veías en el 87, 88 con una capacidad de movilización impresionante. Bueno, la ciudad se gana electoralmente en la Ciudad de México. 97. En el 88. 88. Se gana y Porfirio y doña Ifigenia son los senadores por el nivel de votos que había obtenido el Frente Democrático Nacional. Y ya no son las universidades la caja de resonancia, son el proceso externo. Entonces a mí me toca, en ese momento, fíjate cosa interesante, que luchando por la defensa de los derechos universitarios, me hago consejero universitario alumno por la facultad y en el trabajo del Partido Mexicano Socialista soy suplente de Pablo Gómez, que éramos de diferentes expresiones. Él era del Partido Socialista, yo venía, como te decía, hace rato del MRP, pero bueno, en este conjunto del PMS se hacen propuestas, pero además fue una propuesta del distrito, un distrito que ya no existe o que integraba a otras secciones que ahora son diferentes, y me quedo como suplente de Pablo en la legislatura 88-91. Para esos años, la lucha al interior del PRI se ha puesto tan difícil que llevan sus conflictos internos a modificar la ley y dicen que nadie que sea actualmente diputado local pueda ser diputado federal, pueda ser diputado local porque tiene ventajas contra los demás y los que quieran ser gobernadores. Entonces entre ellos estaban disputando, modifican la ley y hace que Pablo Gómez, que era diputado federal, tenga que dejar el encargo y me toca ser suplente efectivo. Y soy diputado diputado federal 88. Fui diputado federal en un tramo ya al final, casi 8 meses por ahí. Pero imagínate que ahí fue también otra de las, digamos, cosas interesantes como las revelaciones del proceso. Me tocó, estaban haciendo el Tratado de Libre Comercio, yo venía de ser consejero universitario, con una amplia experiencia en las asambleas, en la lucha estudiantil, en la lucha universitaria. Así que pues llegando me subo a la tribuna y solicito que se incorpore en el acuerdo del TLC el tema de las profesiones que no están reconocidas y que aquí nosotros teníamos abogados, ingenieros, odontólogos que no reconocían los norteamericanos, pero sí venían acá y todo el mundo les daba loas y entonces teníamos que buscar la equivalencia. Y me fue muy bien, fue prácticamente de apertura llegando, ya estábamos haciendo. O sea, lograste un punto de acuerdo. Un punto de acuerdo. Vale. Y entonces fue muy curioso porque, te puedo decir, entonces don Bernardo Batis era el coordinador de la fracción del PAN, era otro momento, ¿no? Leonel Godoy también era diputado, entonces todavía no era gobernador. Saludos a Leonel. Bueno, a los amigos, mucha gente que tuve la oportunidad de conocer, pues yo tenía 24, 26 años. Entonces era bastante joven para estar en todo el espacio, claro, pero tenía este trayecto histórico. La situación a mí se me presenta como una oportunidad importante política, pero también creo que esas son de las cosas que hay que reconocer y hacer, en algún sentido, qué bueno que lo estamos haciendo ahora, el llamado a también ir cerrando ciclos. Y el que yo tenía que cerrar el de la universidad, así es que me regresé a titularme, a trabajar, a meterme y bueno, prácticamente desde entonces he sido docente en la universidad y no he dejado de hacer una presencia pública. En los años del 94, la situación se volvió, como ustedes lo saben, hablando de esta historia, pues complicadísima porque pues primero es el levantamiento zapatista, por otro lado tenemos pues a los pocos meses el asesinato del candidato del PRI y más años, un año complicado. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y bueno, circunstancias que también obligaron a hacer planteamientos necesarios de
cómo y qué deberíamos de hacer, a qué tendríamos que ponerle cada vez más el acento. La evidencia era que habíamos perdido presencia electoral en el 91, con todo y que se había formado el entonces Partido de la Revolución Democrática, con la fusión de de lo que era el PMS con la Corriente Democrática, no hubo nadie más. Todos los demás del Frente Democrático ya no le entraron, para fortuna dirían algunos, yo también estaría de acuerdo, o sea, el PPS y el Frente Cardenista se quedaron con lo suyo, el PARM, pero estábamos teniendo un momento crítico porque aparecían expresiones como el Ejército Zapatista y del otro lado nosotros que estábamos teniendo que, yo diría, trabajar con una visión de una oferta mucho más clara hacia los ciudadanos y mucho más orientada hacia el fortalecimiento de la democracia. Y ese trayecto que casi no se ve fue, yo creo que de mucha reflexión, Molay. Fue un trayecto en el que había que imaginarnos ganar gobiernos, ser gobiernos, construir proyectos. Y aquí, sin duda, un papel importante lo juega ese tramo, pues ni más ni menos que Andrés Manuel López Obrador, porque es el candidato al gobierno del estado de Tabasco, le hacen todo el fraude que ya se conoce, vienen además las movilizaciones, el PRI se sigue fracturando, se van rompiendo los estructuras, hay dudas, vendrá el 94 y entre las dudas no solamente es de si mató o no el señor Salinas a Colosio, sino qué pasó con Camacho Solís, cómo fueron. Y tú estás viendo que allá afuera hay una, digamos, o lejos de lo que está diciendo a la izquierda, una confronta y del otro lado vas viendo un ascenso de un proyecto que tiene una asociación real con la ciudadanía, que tiene soporte social, que está trabajando fuerte y que lo modifica. Cuando Andrés finalmente se hace cargo de la presidencia del partido, hay un cambio sustantivo en el PRD. Y le da un montón de importancia a los militantes, le da un papel sustantivo a los que van a recorrer, son las Brigadas del Sol entonces. Y hay un cambio, insisto, porque hay una posibilidad de visualizar la estrategia electoral como un objetivo concreto y no abandonar todo el trabajo de construcción programática de izquierda desde el territorio. Y va a ser muy bueno porque eso nos va a llevar a una cosa muy interesante que casi a lo mejor no recuerdan muchos, pero la disputa por la ciudad era evidente que iba a caer en manos de los grandes bloques de la izquierda que estaban aquí gobernando. Y uno de los momentos culminantes fue Porfirio versus Cuauhtémoc para la jefatura de gobierno de la ciudad. Y Cuauhtémoc gana en la elección, todo el mundo dijo, oye, sería muy bueno, y Porfirio se va al Congreso y ocurren dos cosas que en mi opinión son sustantivas en este cambio. Nos muestra en términos reales y en la práctica, que ya lo había venido haciendo desde el Senado, Porfirio, que el papel de los legisladores y del Congreso es sustantivo en la transformación. Sí. Y que desaparece la comisión, lo que se llamaba el partido hegemónico que tenía incluso la comisión de gobierno, para tener estas comisiones que se le han llamado, ¿no? Tiene un nombre rarísimo, ¿no? La Comisión de Coordinación Política. La Junta de Coordinación. La Junta de la Jucopa y todas estas, ¿no? En un marco de una nueva relación donde ya no tienes el Congreso y por primera vez en un gobierno tan importante la visibilización de lo que significa una capital de un país gobernada por un partido distinto al que gobierna la Federación. Sí. ¿Y por qué lo digo? Porque la ciudad siempre fue, desde el condenado del mismísimo que conculcó todas nuestros municipios, ¿no? El señor Álvaro Obregón, una especie de espacio chico de la república chiquita del presidente. Aquí se hicieron las inversiones. Esta molestia de muchos de los estados de por qué le dieron más cosas a la ciudad, por qué durante mucho tiempo tuvo más escuelas, más universidades, más todo. Bueno, era el espacio del presidente donde se lucía, donde podía poner una gran avenida como el Periférico, donde podía poner un viaducto, todo este tipo de cosas. El centralismo. El centralismo, aquí estaba el presidente.
Entonces ahora tenerlo diferente era un choque y era un impacto. Y la verdad es que creo que eso, digo, además de lo que ya había ocurrido en la ciudad, se vino a fortalecer con lo que ocurrió también en ese momento. Se ganaron otras gubernaturas, mucho con esta inteligencia de que el partido no estaba necesariamente en contra, o sea, por eso quería hacer la referencia a o se van ustedes y entonces nos dejan todo el espacio libre, sino cómo vamos ganando, cómo vamos construyendo la posibilidad de hacernos del gobierno nacional y transformarlo. Y ahí Andrés tuvo también un papel sustantivo, jugó sin duda un rol sustantivo como presidente del partido en la ciudad, pero a nivel nacional, porque se ganó Zacatecas, Tlaxcala, Baja California Sur. Pero en la ciudad, pues vino la hora de la prueba. Sí. Y yo tuve la fortuna de que me invitara el equipo del ingeniero a formar parte de ese trabajo. Estuve con él en el área de coordinación de planeación. Me tocó estar cerca en la elaboración de los informes. Y es donde empiezas a darte cuenta que pues no sabíamos mucho desde que haber estado en la academia, pues no es lo mismo. No es lo mismo el mundo de la academia, la militancia de oposición. Muchas veces en esa realidad del priismo hegemónico, pues esa militancia de oposición incluía clandestinidad, ¿no? Incluía riesgos extraordinarios, ¿no? Ahora ellos están rasgándose las vestiduras. Dicen que estamos en la autoridad, en el autoritarismo de Pejezuela del Norte, al borde del precipicio comunista, ¿no? Pero ahora hay más libertades que como nunca las hubo, ¿no? Sobre todo, que diría yo, ni siquiera se asoma lo que nosotros vivimos de Estado autoritario, que controlaba absolutamente todo. Es decir, podías no tener una sola noticia. Digo, y un día me puse a hacer un poco un trabajo de investigación de lo que habíamos hecho en los años 80 y no existimos en la prensa. Exacto. O sea, la izquierda está completamente anulada porque el control de los medios, el control de la prensa, para empezar, y otros, era prácticamente absoluto. Sí. Digo, estaba La Jornada o el 1+1 en su momento, pero no había forma, mano. Éramos prácticamente inexistentes para la población, muy, muy rudo. Y era eso, ¿no? O sea, es muy diferente estar en esa posición de salvar la vida, salvar el trabajo y hacer política. Completamente. A gobernar. Completamente, porque además empiezan a aparecer cosas que también son de los temas que cuando tú haces un programa desde la izquierda, con tu visión, pues son estos trazos que llamaríamos de brocha gruesa, donde dices, sí, vamos a hacer cosas en materia ambiental, lo que sea. La transición del modo de producción capitalista al ecosocialismo. Sí, bien. Y entonces dice, ¿y cómo? Permítame tantito. Pasa uno. Y temas tan, digamos, a veces tan simples, que tienen que ver con esta relación entre el acto de autoridad que ejerce un alcalde, ahora alcalde, pero entonces un jefe delegacional, sobre, por ejemplo, un negocio. La dimensión cuando ya estás dentro es, caramba, qué capacidad tenemos para hacer cualquier cantidad de barbaridades, ¿no? Por ejemplo, hay una ciudad ahorita, hay alcaldes autoritarios. No, bueno, por supuesto. En la Ciudad de México. Hay alcaldes que además ya aprendieron y saben que tiene muchísimas cosas una ciudad como esta para hacer recursos. Digo, están contenidos. Para hacer negocios. Pero lo voy a decir así muy sencillo. Sí. Mira, por ejemplo, una de las cosas más, digo, a mí que me valió, y por eso la idea del estudio de administración pública, no de gobierno de asuntos públicos, tuvo que ver con ese tema. Existen para nosotros básicamente un impuesto básico como entidad, donde se proveen de nuestros recursos, que es el predial, ¿no? Esto es un impuesto, además había otra serie de impuestos pequeñitos, como el impuesto a la nómina, etc. Y luego tienes, después del predial, prácticamente lo que llaman derechos y aprovechamientos. El recurso que puedas meter hacia algunos bancos, que te va a generar algún tipo de ingreso, y luego pues todo lo que de alguna manera puedas cobrar. Publicidad, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta la publicidad? ¿Cuánto debería de pagar un teléfono de predial si lo tienes en la calle, si es que fuera el caso? ¿Cuánto debería de cobrarse por el estacionamiento? ¿Cuánto debería de cobrarse por un trayecto de un periodo a otro con determinado tipo de publicidad, anuncio o tramo de control? ¿Quién lo controla? ¿Quién pone una base de taxis? Bueno,
La cantidad de dinero que puede proveerse a un gobierno en una ciudad como esta es brutal, impresionante. Y cuando lo estaban dejando y decían, la ciudad sigue siendo una de las que tiene la mayor capacidad de ingresos respecto a los otros estados, casi más del 40% son ingresos propios, estás hablando de una barbaridad de dinero. Bueno, sí hay que agarrar las manos, dijeron algunos. Una de las cosas que hizo el ingeniero Cárdenas fue, ya no va a haber más inspectores que van a ir a las calles. Y eso, digamos, en algún sentido, detuvo una de las formas más simples que conocemos como la mordida clásica de la extorsión. Pero ahí no, donde, joven, le falta ahí donde yo vivo, la gente que tiene su negocito se queja de que sigue recibiendo una bueno, son de las cosas que hoy están haciendo algunos alcaldes. En Benito Juárez vivo yo. Bueno, hacen ese tipo de cosas. Ahora algunos alcaldes mandan a sus gentes. Hoy, por ejemplo, lo hacen a través de un mecanismo, porque fue una de las cosas que se propuso, que se le conoce como denuncia ciudadana. Entonces puede ser que alguien diga, en ese negocio están vendiendo cigarros a los niños. En ese negocio es muy probable que estén actuando indebidamente porque están robando la luz. Y eso es motivo para que alguien diga, vengo a hacer una inspección porque quiero ver sus... ¿qué cree que ya encontré otra cosa? Ya encontré otra. Y entonces usted, para que salga, le tenemos que ayudar. Y algo que sucedió y que ya hemos estado siguiendo muy puntualmente, pues fue todas las acciones perfectamente bien orquestadas para aquellos que estaban construyendo, precisamente en tu alcaldía, bueno, en la demarcación. Pronto será nuestra alcaldía, la vamos a ganar. Pero... En donde, ¿quiere usted construir? ¿Cuántos pisos? ¿Van a ser departamentos o van a ser negocios? Bueno, no importa, tienen que pagar por cada uno. Sí, claro. Y pues, ¿cuántos niveles piensa hacer? No, pues los que me permiten. No, yo le ayudo a que sean más y le hago la gestión. 4 y nosotros le ponemos otros 2. Le damos otros 2, pero además, como usted me va a pagar, pues le vamos a ayudar. Mire, ¿qué le parece? Y entonces... Esa es la estructuración del cártel inmobiliario. Ese es el modus operandi de servidores públicos que, aprovechando su función dentro de la alcaldía para otorgar determinado tipo de permisos o autorizaciones, se estructuraron, se coludieron para obtener de constructores, de particulares, beneficios. La realidad es que hemos ya iniciado proceso contra algunos de ellos, 2 que fueron directores generales, uno jurídico y otro de obras, que eran precisamente los que te decían si se puede dar la habitabilidad, le puedo dar la construcción, le voy a dar el permiso, le voy a dar el alineamiento y número oficial, le voy a ayudar, no se preocupe aquí con nosotros. Póngase la del pueblo. Nada más le vamos a decir que por cada uno, recientemente tuvimos la oportunidad ya de encontrar claramente con grabaciones y datos el cobro que se estaba haciendo por cada uno de ellos. Entonces, sí, son enormes, tú lo decías, la ciudad es enorme, tiene un montón de casos, situaciones que si lo ves a la distancia, se generan producto, uno, de gobiernos que no están dedicados a la ciudadanía, que fomentan y promueven la corrupción, y que 2, tienen reglas y procedimientos que a veces, si tú no los vas cambiando, puedes caer en ese juego. Por eso, cuando se termina la gestión con el ingeniero Cárdenas y se da una nueva gestión con el licenciado Andrés Manuel, una de las cosas que también va a ocurrir de manera interesante es que el licenciado va a centralizar. Yo entré a trabajar con el licenciado Pinchetti a gobierno y desde ahí asistí desde entonces con él prácticamente a todas las reuniones mañaneras que se instituyeron, que fue una forma, alguien decía, claro, lo quiere hacer como Giuliani, porque Giuliani se reunía en Nueva York todas las mañanas a las 8 de la mañana con su gente. Bueno, eso llegó después, pero a mí me llegó la idea de que había que estar asistiendo, y lo que hacía era precisamente tener en un solo acto, en un espacio concreto, que era el gabinete de seguridad y de justicia que convocaba el licenciado, a los actores que tenían que coordinarse necesariamente para que ocurriesen cosas, para decirlo muy clarito. Y por eso, si recuerdan, ¿por qué dijimos que eran jurídico y gobierno junto con el señor de obras los que hacían? Porque se supondría que, dada la estructura y las jerarquías,
El jurídico verifica que las cosas que hace el de obras tengan la legalidad concreta. Y el señor de obras tiene que hacer que los otros, en este caso los particulares, cumplan con las normas oficiales de construcción, de operación, de funcionamiento, etcétera. Para que no pase lo de... Para que no pase exactamente y se caigan, lo que no pase... Lo que ha pasado aquí. Aquí, que pasó en Turquía. Entonces, si tú lo ves, todos tenemos un nivel de responsabilidad en la función pública. Entonces, cuando en su momento tuvimos juntos a policía, fiscalía, gobierno, empezó a ocurrir un fenómeno muy interesante. El licenciado empezó a decir, ¿por qué no se están coordinando? No, es que los de la policía no... A ver, los de la policía, a ver, ustedes qué están haciendo. Sí, claro. Y con eso se pudo construir lo que creo que fue un fenómeno muy importante, desconcentrar la percepción de que era un asunto nada más de gobierno central, la atención a la ciudadanía que sufría que era víctimas de delito, para crear las coordinaciones territoriales, hacer que en las coordinaciones territoriales, es decir, en el espacio concreto donde tenían que coordinarse, estuvieran MPs, policías, bueno, sector de seguridad pública, entonces, participación ciudadana y la atención de las áreas de las alcaldías, entonces delegaciones, con gobierno. De tal suerte que nadie se estaba, digamos, desresponsabilizando y aventando la pelotita, sino concentrando. Y por otro lado, que se hiciera un manejo mucho más eficiente del recurso, porque así como te digo que había una cantidad importante de dineros, pues todo ese dinero no se decía qué pasaba con él. Estos ingresos estaban ahí, entonces tenías de repente una especie de superávit, porque tenías muchos recursos, y luego, ¿a dónde van? La ciudad. Y entonces mucho de eso estaba en el pago a los señores de los periódicos, a los que te ayudaban, ¿no? Yo me acuerdo haber visto muchos, es que a mí me pagaban el predial y me descontaban y me hacían, y yo tenía chofer y pues ya no, fíjese, lo siento mucho, esto no van a hacer. Se fueron rompiendo privilegios y se giró la administración de los recursos hacia el tema social. Y entonces ahí, por eso me parece válido comentarlo, Molay, es cómo entonces traduces la idea de la izquierda de beneficios para la mayoría, igualdades, elevar las capacidades para que tú puedas competir oportunamente o en tus propios niveles con otros, ¿no? En equidad, ya si no quieres en igualdad, pero con las condiciones similares para poderlo hacer, pues tienes que invertirle y tienes que invertir en la sociedad. Y eso no necesariamente pasa porque tengas que cambiar el sistema capitalista, modificar los medios de producción, ¿no? Ni instrumentar una dictadura del proletariado. Si te esperas hasta eso, pues ya no la hiciste. Pero sí podrías hacer otro tipo de cosas. Claro. Eso igual se calificó de si era o no socialdemócrata, si tenía o no visos de aquellas visiones keynesianas donde el Estado aporta, como lo quieran, pues sí. O el Estado social. Lo que sí es real es que resulta no solamente novedoso, sino una política de choque real contra el neoliberalismo, que todo, así como lo habían hecho con los estudiantes, diciendo ustedes son los responsables, aquí era pues los ciudadanos, ahora sí que eres pobre porque quieres, no tienes la voluntad, no te levantas porque temprano, no pagan impuestos los informales. Son ustedes unos bárbaros, ¿no? Así son. Entonces empezó a ocurrir algo que yo también creo que sacudió mucho esta percepción de la idea de la izquierda. Los programas sociales habían sido calificados de manera también, digamos, desde la perspectiva del Estado autoritario. Sí, sin duda, en esa época eran de carácter de beneficio inmediato para un objetivo electoral concreto y eran paliativos. Entonces sí, bueno, hay que cuidar a los huérfanos, porque si no, ¿quién lo hace? Hay que cuidar a las personas que tienen enfermedades mentales y no andan ahí en la calle. Sí, a los niños de la calle, qué lata, hay que hacerlo, pues ni modo, hay que hacerlo. Pero más por lástima, más por asistencialismo, que por realmente una política de cambio. Y entonces todavía estaba en la percepción, yo digo, muchos de la izquierda, de esta idea de, no, eso es asistencialismo puro, eso no funciona. Pero cuando paternalismo. Y bueno, fue la crítica, ¿no? Eso es populismo. Fue la frase todavía más integradora. Y dices, ¿tú de verdad es eso? Por ejemplo, el caso de los adultos mayores, lo tengo muy presente porque acababa yo de hacer mi tesis de grado y una de las cosas que discutía yo en mi tesis era la imposibilidad de hacer municipios en la ciudad, dada la conurbación, el nivel de centralización de los servicios urbanos.
y entonces era muy complicado los servicios. Entonces abonaba en el tema de la centralización. Y cuando me dicen, le vamos a dar dinero a los adultos mayores, dije, bueno, es que entonces, ¿qué van a hacer? Ya de por sí no hacen nada las alcaldías. No, sí prestan servicios. Dije, no, estamos centralizando. Había otros que decían, estamos llevando el dinero a donde no es. Y decíamos cualquier cantidad de cosas. Había, yo diría en general, una percepción de que eso tal vez no nos estaba ayudando. Escéptica, ¿no? Escéptica. Y la verdad es que cuando empezó a caminar, eliminó la burocracia que habíamos visto durante el periodo neoliberal. Te acordarás de esos programas que eran pues unos enormes elefantes blancos para, ¿no? Como la Progresa, cruzada contra el hambre, ¿no? La cruzada contra el hambre, el sistema Solidaridad que tenía sus vínculos y todo era por abajo del agua. Cuando dice, no, se lo vamos a encargar a un equipo, que era un equipo muy pequeño. Recuerdo, la compañera Elsa Beites le dijo, usted se va a hacer cargo, va a ser universal, todos los que tengan mayor de 70 van a tener estas características. Había una especie como de incredulidad, decías, y hasta de estupor. ¡Qué barbaridad! ¿A dónde va a ir ese dinero? Sí. Y yo te puedo decir que incluso hubo oposición clara de personajes del gobierno inmediato anterior, de no, ese Andrés, ¿qué le pasa? Incluso actualmente una de las críticas más duras a la política del actual gobierno pues es del propio ingeniero Cárdenas. De hecho, yo recuerdo que a él se le hizo la propuesta, porque estaba yo, digamos, cerca del proceso de ¿por qué no hacemos esto? Mira, me acuerdo que entonces el secretario de Salud que él había tenido le había demostrado cuántas personas adultas mayores había en la ciudad, la esperanza de vida, su condición, porque había hecho un levantamiento con unas brigadas de enfermeras muy eficiente y teníamos claro el universo, había una claridad de qué es lo que se podía hacer y dijo, no, eso no lo vamos a meter ahora porque tenemos otras prioridades. Que es una decisión de gobierno, sí, claro. Desde luego. Es su trabajo también. Tú puedes decidir qué es lo que puedes, lo que no puedes, lo que debes, lo que quieres. Bueno, en este caso creo que fue muy educativo también para todos. O sea, yo reconozco que en ese momento a mí no me quedaba claro si nos iba a funcionar. Pero los beneficios los vimos casi de inmediato. Sí. Porque hubo no una idea, digamos otra vez, como luego nos pasa, de hay que empoderar, decimos, ¿no? Bueno, a los adultos mayores nadie los pelaba, no los veías, estaban bien ahí como parte de la vida, los clubes de la tercera llamada, los cotton heads, lo que quieras, ¿no? Había grupos ahí, los algodoncitos, los cabecitas de algodón, y había una noción como de no incorporarlos. Cuando se les da el apoyo directo y se les da una visibilización a través de esa tarjeta, se empoderaron. Y no en mal plan, recuperaron un espacio que tenían en su vida. Pero sobre todo lo hicieron un montón de mujeres, que eran las que estaban realmente marginadas porque sus parejas las habían mantenido toda la vida y no tenían un solo recurso. Y ahora las abuelitas que cuidaban a los niños ya tenían para comprarle la tortilla o la golosina o lo que quisieras, pero ya era su recurso propio. Y la transformación fue paulatina pero consistente. Y al rato, además de los tenías en la calle, tenían posibilidades de transportarse, se les llevaba medicinas. Bueno, había necesidad de decir, esto tiene contenidos electorales de ninguna manera. Estabas haciendo una transformación tan clara, tan contundente sobre la piel de la gente que había que aprovecharlo. Lo hizo en el campo educativo, creo que al inicio con muy buena fortuna, después creo que tuvimos dificultades, sobre todo en la transición cuando se hizo UACM, y los compañeros perdieron un poco la noción, volviendo a este esquema de ¿qué es lo más importante, el derecho a la educación o mi derecho como trabajador? Mi derecho como trabajador. Bueno, pues hoy todavía tenemos a nuestros compañeros más debatiendo el tema del derecho del profesor, que no digo que no sea de ninguna manera legítimo o no legítimo, sino es válido, sino dónde ponemos otra vez al centro nuestros propósitos. Y creo que ahí en esa construcción, Molay, hay una necesidad igualmente de transformación que nos tiene que ir avanzando en muchos más terrenos. Y me refiero ahora al terreno de la justicia. Sí, es lo que te Nunca tuvimos una noción, yo diría, puntual de todos los textos que yo puedo revisar de cuando estábamos en la izquierda, cuando hicimos los programas en las plataformas de los partidos, algo que dijera sobre el cambio del poder del sistema de justicia. Poder judicial y seguridad. Sí, porque aunque teníamos claro, como lo referimos hace un rato, que eran instrumentos del Estado, pues todos los tenían como instrumentos de la represión. Exacto. Y entonces, bueno,
la Suprema Corte, junto con todas las demás salas, los tribunales superiores de cada una de las entidades, así como las procuradurías, pues no eran sino instrumentos dedicados para, cuando te pares en contra, te va a caer la maldición. Y lo demás, pues para manejar, administrar, pues lo que llamaríamos en algún sentido los delitos, el crimen, etc. En la ciudad, cuando estaba esta centralización de Andrés para ir conociendo y orientando, una de las cosas que empezó a ser muy claras es que sí había una suerte de no colaboración, lo voy a decir así, entre quienes llevaban a cabo la acción en la calle, que sería el de la policía, con los que llevaban la acción ya ante los tribunales, que sería la Procuraduría. Y aunque empezaron a percibirse nociones como hay que acercarlo, tenemos que hacerlo más claro, no tienen que salir las personas que hacen daño a la sociedad de la cárcel, la maquinaria, el sistema inquisitorio, una vez que se ponía en marcha Molay, resultaba prácticamente inexorable. Entonces te iba triturando y ya lo denunciaron a él por despojo, pues hasta que se acabe. Y los jueces prácticamente invisibles y los procesos, bueno, como se hicieron películas, pues todo lo que podías ver como actor principal. Si tú veías una película gringa de justicia, había unos cuates ahí defendiendo, un fiscal acusando, un grupo de personas nomás, el jurado decidiendo. Aquí una máquina de escribir, un montón de papeles apilados y un hombre tras las rejas. Eso es lo que teníamos de proceso de justicia. Finalmente el cambio se da no por nosotros, ni porque quiera tampoco el sistema, te lo quiero decir, sino se da por una presión en el marco de lo que viene siendo la globalización. La presión es hacia, oigan, es que sí son bien corruptos y cada vez que entramos a un tema de juicio, pues hay que ver con quién nos ponemos de acuerdo o lo reforman, no, las presiones tienen que ser igual, se tiene que parecer y empieza a haber una serie de cambios. Se empieza a trabajar prácticamente desde el gobierno de Fox, se va instalando, se logra ya en algún sentido hacer las reformas y se incorpora a nuestro sistema una nueva forma de hacer justicia, que es el que se llama sistema penal acusatorio. Deja de ser entonces aquellos autos de formal prisión, la primera acción de la justicia de no sé, en lo que averiguamos usted se queda adentro, ¿no? Que para la traducción del ciudadano común era el sabadazo. Te agarraban el viernes, mano, no salías el fin de semana, para que te das cuenta ya 5 días faltando a la chamba, era todo. Entonces, ¿no quieres perder el trabajo? Pues hay una forma. Hay que arreglarse. ¿No? Hay que arreglarse. Y entonces todo el sistema para la acusación empezaba prácticamente desde ahí. Te llevo al reclusorio y ahora sí. Y claro, más adentro, pues toda la presión, ¿no? Sí. Entonces, además de que eras violentado por los internos o por los que hacían la vigilancia, porque te decían, no, su cita con el juez, uy, no, mi amigo, en un mes. Todo esto que podía ser, se modifican los tiempos, las reglas, las circunstancias, se hace un registro nacional de detenciones, que antes, cuando te hablaba del principio aquel de los presos políticos, era de verdad una sufridera para todo el mundo cuando agarraban a un compañero repartiendo volantes o en una huelga, porque si no aparecía el miedo era que es posible que hubieran sido asesinados extrajudicialmente, claro, como si hubiera justicia para eso. Y había una noción muy clara de que si una vez te agarraban tenías que buscarte en todos lados, porque no había. Hoy hay un registro nacional de detenciones, está dentro del marco del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos observar que si estás detenido tienes nada más un tiempo determinado para saber si debes de o no estar sujeto a proceso, o sea, en 48 horas determinas tu condición o no de libertad. Y si no, pues entonces te vas de inmediato. Y si te llevo ante juez inmediatamente después para conocer y el juez determina si fue legal tu detención o no. Es decir, se logra una transformación que no necesariamente provino de nosotros, hay que decirlo. Pero hay que entrarle. Pero lo más interesante es que cuando llega, yo digo, no tenemos... alguien decía por ahí que todos los abogados en México eran como el plátano, ¿no? Todos torcidos. Todos torcidos, todos chuecos. Y decía nuestro presidente cuando estaba en campaña, ¿no?
el Estado de Derecho, no de chueco. Bueno. Estado de derecha, ¿no? Exacto. Y que tiene que ver mucho con esta historia de cómo se forman hasta las profesiones, Molay. O sea, ¿por qué no estudiar Derecho? Porque decías, pues ese era servir al instrumento. La mayor parte de los compañeros de izquierda éramos todo, politólogos, sociólogos, arquitectos, lo que quieras, menos abogados. Porque casi ser abogado era como... Entonces los abogados democráticos, ¿no? Por ahí una Nacional de Abogados Democráticos, pues eran un puñado de valientes, dirían algunos. Gente con mucho interés, con mucha voluntad. Ya cuando vino todo este proceso de incorporación, pues digo, muchos de los primeros expriistas tenían formación en leyes y luego ya se fueron sumando. Bueno, hoy está más o menos terciado. Creo que ahora en políticas hay más de derechas que nunca, porque como ya no tienen chamba, ya se fueron a refugiar a la facultad, amigo, y ahí estamos ahí medio sufriéndolos. En la facultad sí, soy profesor de la facultad. Y entonces pues andan diciendo cosas muy rudas ahí entre los salones y están muy molestos. Contra la dictadura. Contra la dictadura y contra la... Imagínate, pues además es el profe Wollnemer, entre otros. Entonces nos dicen, no. Oye, Ulises, ya se nos está acabando el tiempo. Yo estoy muy a gusto, pero perdón. Yo creo que hay que hacer una segunda parte. Pero a grandes rasgos, ¿tú qué balance haces? Así lo voy a poner así, va a sonar bien manchado. Pero dices, de la izquierda revolucionaria a la vocería de la Fiscalía. ¿Cuál es el balance? Pues una evolución, un ajuste y una, yo diría, aproximación cada vez más cierta a lo que queríamos construir. Ser revolucionario, sigo siendo un convencido, es ser un transformador. No ser una gente violenta, ¿no? Claro. Luego se asocia a eso. Pero es de verdad impulsar cambios. Y yo me asumí dentro de este campo, del campo de la revolución, de los cambios profundos. Y podría decirte que ahora que estamos acá, estamos trabajando fuerte por eso. No es una tarea sencilla porque tampoco puedes eliminar ni con un tantito la idea de que las cosas van a cambiar en automático. Necesitamos también transitar y por eso esa idea de la revolución de las conciencias es muy clara. ¿Cuántos entonces abogados que no simpatizan con la idea de la transformación existen en la Fiscalía? Muchos. Yo diría tal vez muchos más de los que quisiéramos. Vamos a empezar a transformarlos porque los convenzamos, no. Tenemos que transformarlos en el sentido de lo que tenemos que orientar. Y yo te podría decir que hoy lo que hemos hecho en la Fiscalía es trabajar para las víctimas, reorientar el esfuerzo y dejar de verlo como un instrumento de represión para convertirlo en la puerta de acceso a la justicia. Y esto creo que es un cambio radical y profundo. Y va a ser necesario que pasen otras generaciones y tal vez sigamos empujando, pero tenemos que hacerlo. Y diría que además en ese mismo marco, por eso el tema de darle o no continuidades, estamos arrancando, está súper cercano y se conviven y se perciben todavía viejas prácticas. Están en las inercias, el de, hombre, lo voy a castigar. Y lo digo también entre los ciudadanos. Durante mucho tiempo sí era instrumento de represión, también era instrumento de venganza. Y entonces lo que quiero es que te metan y te podras y no salgas y después fue un choque, espérese, fue otra cosa. No todo amerita en sentido estricto la privación de la libertad. Bueno, son temas que tendrá que debatir la sociedad y creo que tenemos que transformar esa llámola, porque hoy la reparación del daño, la no repetición, el contexto, son cosas que tenemos que estar trabajando. Por ejemplo, ¿debemos de perseguir a todos los feminicidas? Sí, por supuesto, pero yo diría, debemos de evitar los feminicidios. El objetivo debería ser buscar que la mayor parte de las mujeres vivan en una condición de paz, de seguridad, y vivamos en una sociedad donde no se repitan ese tipo de hechos. No es el sentido de si podemos castigar a alguien, sino si podemos construir una sociedad que resuelva sus conflictos, sus contradicciones sin necesidad de dañar a otros. Es un sueño, es un ideal, pero creo que vale. Digamos, va en la construcción de esa idea. Y desde ahí yo creo que por eso lanzar mensajes de no habrá impunidad es también muy importante. La vocería ha jugado un papel de estar señalando lo que se está haciendo, pero abajo hay un trabajo enorme para poder llegar ahí.
Demostrar que alguien, no es como en el pasado, de, te meto al bote, como decía en el auto de formar prisión y luego averiguo, sino para lograr que alguien sea procesado, llevado ante la justicia y en su momento juzgado, tengo que tener pruebas. Y eso significa un trabajo enorme de vocación, de construcción. Y te lo puedo decir, antes era el policía judicial, era esta figura del hombre casi clásico extorsionador, con cadenas y... Digo, la madrina, que era el que aprendía, y todos estos. Me acuerdo una vez que a mí me subieron a un coche de esos enormes, porque andábamos boteando, y me dijeron, a ver, ¿qué traes en el bote? Seguramente es para ir por unas cervezas. No, señor, estamos luchando por la de... ¡Cállate! ¿No? Y me dio un cachazo en la pierna, bájese, chamaco baboso. Esos eran los policías, eran gente que te perseguía, bueno, y torturaban, y lastimaban, y extorsionaban. Hoy queremos policías, y creo que estamos logrando, gente que investigue, que demuestre, que construya, que respete los derechos humanos. Bueno, que crea en ellos. Que crea en ellos y que no se asuma porque trae un arma como una persona superior, sino con una enorme responsabilidad frente al ciudadano. Eso es un cambio de servidor del pueblo. Y eso nos va llevando a otras cosas, amigo mío, a la posibilidad realmente de decir, podemos construir esa nación que tanto aspiramos de chamacos, que fuera justa, que no persiguiera a los que tuvieran pensamiento distinto. Por eso, estas personas que bien comentas que se sienten amenazadas porque sienten amenazados sus privilegios, pero no se les está persiguiendo a nadie. A mí me pegaron los porros en la UNAM por andar haciendo protestas contra el rector. Sí, y nos hicieron un montón de cosas y barbaridad y media. Yo diría, ¿dónde están ahora los que están siendo agredidos? Piden que les peguemos, dirían algunos. Están buscando que demostremos que la izquierda es también represora. Jamás. Pero tampoco podemos dejar de perder de vista que vivimos en una circunstancia donde hay cosas que tampoco podemos darnos el lujo de seguir dejando. No podemos permitirnos, de verdad, que alguien violente la posibilidad de que la sociedad transite hacia una sociedad más justa. Y hay quienes lo quieren hacer con toda la violencia, Molay. Y por eso, digo, yo estoy muy contento de estar formando parte de este proyecto. Hago además, como tú lo decías, un esfuerzo adicional, bueno, más que esfuerzo. Lo hago con mucho gusto porque no me cansa. Me divierte en el sentido lúdico, en el sentido de aprendizaje, de ir a todos los municipios donde estamos hoy gobernando y aportar en la medida de lo posible estas cosas, porque lo viví cuando llegamos como gobierno, que había nociones muy genéricas de lo que estábamos haciendo y que había que aterrizarlas. Hoy estamos ayudando a los municipios a trabajar en sus ideas, ayudando también a los que quieren ser candidatos a que vean que está muy bien, hay que ser, digo, es una gran responsabilidad, es una virtud, es un honor servir al pueblo. Pero hacerlo con esa convicción, no como en el pasado, que significaba tener pues, beneficios, prestigio, dinero, camioneta nueva, no. Hoy es una tarea distinta y tenemos que educar también en que necesitamos candidatos, personas que hagan lo propio, que hagan lo necesario, cumpliendo con servir. Y esa tarea pues, es la de transformar también. O sea, educar. Claro. Así que no me quito la bandera de ser un promotor de estos valores, esta cultura, en la universidad con los chavos que me toca trabajar con ellos, llevándolos, no adoctrinando, sino educando, con nuestros compañeros en los municipios, con los que quieran ser candidatos, y pues todos los días que se pueda aquí en la Fiscalía. Pues ahí está. No, hombre, qué gustazo tenerte acá. No, hombre, el gustazo es mío. Muchas gracias por atender. Y a atender. la orden cuando ustedes me digan. Así será. Muchas gracias por atender al llamado Ulises Lara, actual vocero. Usted seguramente lo conoce, así como una persona muy seria, muy... Híjole, sí. Hasta dan ñañaras. Y luego con un parecido que tienes, te han dicho, ¿no? Que te pareces a Fidel. Sí, hombre, me dijo, tuve la oportunidad alguna vez hasta de ponerme un puro y una persona que me admiré muchísimo. No tuve la posibilidad de conocerlo, me hubiera gustado. Pero sí, él medía 1.90, yo mido 1.85. Es chaparrito. No, estoy más bajito. Fíjate nada más. Sí, un gigante Fidel Castro y maestro también de los procesos de transformación. Estuvo con nosotros el camarada Ulises Lara López, actual vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero antiguo militante de la izquierda revolucionaria.
también colaborador del Instituto Nacional de Formación Política, por esto último que él comenta, que está compartiendo la experiencia para abrir el debate sobre los gobiernos municipales y cómo ir desarrollando este gran debate, esta gran conversación, esta gran transformación. Allá en casita, muchas gracias por seguirnos, píquele a like porque si no, no sirve, comparta el enlace, debata estos temas con su familia, con sus compañeras, compañeros de trabajo y también invite compañeros, compañeras que puedan venir aquí a conversar con nosotros. Hasta luego.